Boom, desaparecí por un tiempo. Me quise dar un descanso como de grabar, así que no estuve grabando mucho. Tengo varias noticias. La primera es que voy a comprarme un micrófono para poder hablar a mi tono normal, porque normalmente cuando grabo intento hablar más fuerte porque no se escucha, y me llegó un comentario diciendo que mi audio era muy malo y que debería mejorarlo. No creo que esta persona haya sido amigable hablando, pero de todas formas tiene un punto. Y sí, voy a comprarme un micrófono eventualmente. Los micrófonos salen muy caros. Eso, bueno, les voy a mostrar las cositas. Lo primero es que fui a ver Chainsaw Man y nos regalaron un póster, aunque fui súper tarde porque Chainsaw se estrenó hace bastante. Nos dieron este póster que lo acepté, pero no sé qué voy a hacer con él porque yo no uso pósters. Fui a ver Chainsaw Man, estuvo muy buena, me tomé un montón de fotos, en todas salí pésimo, pero si es que tengo ganas, aquí les muestro una. Y después vino Halloween. Con Halloween casi no lo celebré, solo fui a estar en pijama a la casa de mi amiga y miren lo que ella me regaló. Me regaló este peluchito de un osito, viene con la etiqueta. A ella le gusta esto, que parece que son vintage. No conozco muy bien la marca, pero en todos tienen esta etiqueta que dice T. Y este es como un llavero, ven, muy tierno. Y este otro osito, que este también es de Halloween. Es porque a mí me gusta Halloween. Y es brillante, no se nota en la cámara, brilla, muy tierno. Siguiendo con Halloween, voy a ponerlos aquí porque son los invitados. Mi tía me regaló esto. Es una galleta de, supongo que Víctor, pero ¿por qué sería Víctor con esta cicatriz? Pero no sé, es como una mezcla entre Víctor y la criatura, supongo. Vamos a probar. Tremendo trabajo hacer una galleta así. Miren, cuánto trabajo. Sabe bien, pero sabe a mucha manteca. Lo siguiente, terminé Drácula, al fin. Pero esto lo voy a hablar en otra toma para poder hablar mejor, más fluido sobre todo lo que pienso de este libro, pero muy divertido. Le puse 4 estrellas en Goodreads, pero no tomen en cuenta mi puntuación. Y lo último es que hice una votación en Instagram para que me ayudaran a decidir cuál libro voy a leer ahora. Y el que ganó fue este. La señora Dalloway es de Virginia Woolf. Ambos eran de Virginia Woolf, el otro era Orlando. Igual los voy a leer, pero voy a partir con este. Son 261 páginas. ¿Qué tal será? Tururum, ¿lo han leído? Y otro que voy a empezar a leer se llama La campana de cristal, que es de Sylvia Plath. Y estoy leyendo Coraline y voy a leer El extraño caso del doctor... Siempre me enredo con el nombre, pero aquí está el nombre. Y esos son los libros que voy a leer ahora. A ver si es que me entusiasma o no. Por ejemplo, Coraline lo llevo leyendo ya un mes y algo, y eso que es bien corto. Pero pasa que me aburre. No me gusta mucho. Quizás terminándolo me gusta, pero la película a mí me encanta. Solo que el libro no tanto. Bueno, ese es mi update y ya vuelvo a grabar. El miércoles quizás voy a ir al jardín botánico a grabar un video hablado, tipo ensayo. O en realidad no sé cómo decirle, así como el video que hice de que ahora leo libros para escapar de las redes sociales. Bueno, no para escapar, pero para usarlas menos. Ya algo así, pero con la productividad. Porque he estado pensando mucho acerca de la productividad en respuesta a las cosas que me han comentado en ese video. Y bueno, tenía ganas de hablar, así que voy a hacerme un guión para poder hablar ese video. Ojalá les guste. A mí me divierte como reflexionar. Una de las cosas que más hago es sobrepensar.
Estoy perdida. Ah, ahí está Cinépolis. A casita. Yay. Se bañó el niño. Vi la película de Frankenstein y como muchos saben, yo amo el libro. La película está tan hermosa, es muy distinta del libro, o sea, no sigue el libro para nada al pie de la letra, pero el sentimiento que deja es muy similar al libro y no sé, me despertó las ganas de querer dibujar, querer pintar, porque la película está muy hermosa, así que voy a esbozar un poquito aquí para dibujar esta escena en acuarela porque es el único medio que tengo, pero aunque yo quisiera tener óleo, creo que sí tengo óleo, pero es más difícil de armar, así que simplemente va a tener que ser en acuarela. Vamos a ver qué sale. Buah, me quedó muy hacia acá en vez de hacia allá. Tengo mi mezclador que hice yo en la clase de cerámica y voy a estar usando este pincel que es como de agua y a ver qué tal, porque en realidad yo no sé pintar en acuarela, esa es la verdad, pero vamos a ver qué sale. Vamos a cerrar la ventana porque no soporto este ruido. Ruido de construcción. Al fin tengo un espejo. El problema es que lo tengo escondido porque hay que instalarlo
y al chiquitito Nino le da miedo. Así que va a tener que estar un poquito más alto. Como estaba este espejo acá, me vi obligada a ordenar todo mi desastre, porque si no se ve un reflejo muy feo. Y así está mi desastre, se ve mucho mejor. Ven que volvió esta plantita. Esta plantita ha estado sufriendo mucho. Si tienen consejos sobre estas cucharitas, por favor me pueden decir, porque no sé, no quiere vivir muy bien. Y aquí está mi kokedama, cada vez más grandecito y bonito. Bueno, cara reveal. Disculpen, no tengo ganas de maquillarme, así que mis ojeras nos van a estar acompañando. Con maquillarme me refiero a que no tengo ganas de hacerme la corrección. Yo siempre me corrijo las ojeras, estas cosas de acá, porque como tengo cachete, se ve como que se me cae el cachete y se me forma una cosa aquí, porque soy cachetona. Entonces siempre me corrijo la piel, le voy poniendo otros colores para que se vea más uniforme. Bueno, no tengo ganas de maquillarme hoy día, así que nos topamos con esto. Mi ropa de casa, no maquillaje, mis ojeras. Y todo es porque les quería contar más o menos que fallé. Yo les pregunté por Instagram qué tipo de video querían y los hice votar entre una especie de blog de libros, donde iba a leer un libro y les iba a hablar de ese libro, que era lo que más me interesaba hacer. Y ustedes votaron que yo salga de la casa y que tenga una cita sola. Bueno, les cuento. Ahora mismo estoy editando el video que es para esta semana y que ustedes en esta línea de tiempo ya lo vieron. Y estoy con muchos problemas con mi físico. Como que no me gusta mucho ver lo que está ahí en la pantalla. Entonces tengo un poquito de problemas con mi físico. Y el hecho de salir y tener una cita sola en una cafetería, que tengo todo planeado el video, está todo en mi cabeza, lo voy a hacer eventualmente. Pero el hecho de salir actualmente y grabarme y que se vea mi cuerpo, mi cara y todo, no me parece bien. Así que cambié el video a uno en el que pongo mi vida en orden, que de hecho es lo que estoy intentando hacer. Bueno, esto de que no me guste mucho mi reflejo, ni verme, ni nada de eso, tiene una raíz, y la raíz es que, por favor no lo tomen como un ataque, es simplemente que no me gustan los cambios en mi cuerpo. Y subí de peso, no tengo idea en peso porque yo no me peso, pero subí en volumen. La ropa no me queda tan bien, los pantalones no me cierran bien, de hecho tengo que meter la guata y recién ahí me puedo subir unos pantalones que en los últimos meses me habían quedado súper sueltos. Entonces no me siento bien, no me gusta mucho lo que hay de reflejo en mí y por eso no tengo muchas ganas de mostrarme. Bueno, todo esto es porque, ¿saben? Yo lo habré puesto en algún subtítulo porque nunca lo he hablado directamente ni lo quiero hablar directamente, o lo conté en el canal de difusión. Saben que entre julio, agosto y septiembre, en esos 3 meses, mi vida no estuvo muy fácil. Pasaron varias cosas, de las cuales creo que solo conté 2, pero son 3 cosas que pasaron. Y no quiero hablar de eso porque al final yo creo videos para relajarme y relajarlos a ustedes, pero en resumen pasaron cosas que hicieron que yo no la esté pasando bien y me comí todos los problemas. Me comí un montón de postres porque yo amo los pasteles, así que comí muchos pasteles, galletas, maicenitos, sobre todo como manjar, como que necesito comer manjar. Y subí de peso. Obviamente, si comes más, subes de peso. Hice eso y dejé de hacer ejercicio, que yo estaba haciendo ejercicio regularmente. Ya dejé de hacerlo en ese periodo de 3 meses. Entonces, si comes más, y no muy bien porque estás comiendo pasteles todos los días, lo cual no es sano, y no haces ejercicio, la combinación hace que subas de peso. Y también en ese periodo dejé de hacer muchas cosas que me gustan. Solo me enfoqué en leer un cachito, pero tampoco leí tanto. Si se fijan, yo leí más en mayo que en estos otros meses. Entonces no estaba haciendo nada por mí. Estaba como un poquito estancada. En ese tiempo empecé a ir a la psicóloga. Después dejé de ir, ya me olvidé de seguir yendo a la psicóloga. Y ese es como el update de por qué quiero poner ahora mi vida en orden. Ya pasó cierto tiempo. Hay una frase que les quiero decir, a ver, pero está en inglés. ¿Cómo la digo? La frase es como... a ver, la voy a buscar. La frase dice: y así el corazón se romperá y sin embargo roto vivirá. Hay que avanzar. Está bien permitirse descansar, pero luego hay que volver a tirar fuerzas para vivir. Y bueno,
Eso es lo que quiero lograr, lo que estoy empezando a hacer, de hecho. Y decidí documentarlo, porque igual yo documento mi vida normalmente, así que aquí lo vamos a documentar. ¿Qué he estado haciendo? Volví a hacer ejercicio, volví a caminar. De hecho, sé que fallé en unos días, pero estoy caminando mucho más de lo que he caminado en todos estos meses. Estoy intentando... ¿Cuándo fue que empecé? Empecé el lunes 3 de noviembre, así que todo es muy reciente. Estoy grabando el 14 y les voy a mostrar, quizás ahí, ven. Sé que en algunos días he fallado, sé que no siempre sale perfecto, pero estoy intentando caminar 5000 mínimo todos los días de la semana. También empecé a hacer pilates, estoy haciendo pilates en un lugar con mi mamá, voy solo un día de la semana. Y lo otro es que volví a hacer ballet, porque yo hice ballet pero hace años. Volví a hacer ballet y ahí está. Tengo pilates, ballet, que son un día a la semana cada uno, y camino todos los días. Por esa parte estoy avanzando, me estoy estirando más. También me olvidé de grabarlo, eso sí, pero me estoy estirando mucho más. Y lo otro es que poco a poco estoy volviendo a un pasatiempo que me hace muy feliz, pero que siempre soy muy floja de empezar. No sé si yo alguna vez les he contado, pero yo cuando era chiquitita, cuando era niña, yo pintaba, pero pintaba al óleo. El óleo es el medio en el que más me gusta pintar, pero es el que da más flojera hacer. Oye, igual ya, el óleo es en el que más me gusta pintar, pero es en el que más me da flojera. ¿Por qué? Porque tienes que armar el atril, tengo que preparar todas las pinturas que vienen en estos tubitos, tengo que sacar una paleta para poder hacer la mezcla, tengo que buscar este aceite que no recuerdo el nombre, buscar el canvas, etcétera, etcétera. Entonces es mucho para poder pintar. Por eso no he vuelto todavía a eso. Siento que tengo que poner mucho esfuerzo y no quiero poner tanto esfuerzo. Pero empecé a pintar en acuarela. Yo no sé pintar en acuarela. El primer punto que quiero aclarar, yo no sé pintar en acuarela. No tengo idea de cómo pintar en acuarela. Pero mi tía me regaló estas acuarelas del Toys. ¿Saben lo práctico que es esto? Es muy práctico porque... Voy a buscar los pinceles, esperen. Ya, volví. Es muy práctico porque tengo este pincel y en este pincel pones el agua. Las acuarelas funcionan con agua, entonces tener este pincel hace que yo no tenga que ir a buscar un vaso para poner agua. Que sí, entiendo que no es el gran trabajo ir por un vaso de agua, pero sí es un gran trabajo después lavar ese vaso de agua. Y no sé, hay que comprender que yo no estoy en mi 100%, y como no estoy en mi 100%, toda cosa me suena a un gran esfuerzo. Así que de a poquito, esto está haciendo lo mejor porque no tengo que ir por un vaso de agua. Lo malo es que solo tengo este pincel para pintar, o sea, es como medio grueso y como ven no sirve mucho para hacer detalles o para pintar mucho, pero no me importa. Estoy usando este también que venía en la paleta. Lo que hago es que este lo humedezco con el mismo pincel que tiene agua. No hay un mayor esfuerzo. Lo otro es que uso este mezclador que hice yo. Entonces en esta parte yo le pongo un montón de agua. Y como le pongo bastante agua, humedezco este pincel en el agua. Y ahí voy pintando. Entonces... estoy volviendo a pintar, lo cual está muy divertido porque estoy pintando, pero no para crear en la tienda, sino que pintando para mí. Y eso me está haciendo muy feliz, me está relajando mucho, me está haciendo que me duelan menos los hombros, que esté más animada y que esté buscando ese espacio en el día para pintar. No sé, me tiene muy feliz. Y todo fue a raíz de que vi la película de Frankenstein. No sé si estoy hablando mucho, quizás estoy hablando demasiado, pero bueno. Vi la película de Frankenstein. Y porque vi esta película, yo la estaba viendo sin ninguna expectativa, ya la vi 2 veces. No la veía con ninguna expectativa porque nunca las películas se parecen al libro. Y si me conocen, saben que Frankenstein es de mis 2 libros favoritos. Mis libros favoritos son Frankenstein y El retrato de Dorian Gray. Entonces estaba con mucha emoción, mucha emoción. A mí me causa mucha emoción ese libro. Y aunque la película es muy distinta del libro, es muy similar también. ¿Similar en qué? Similar en la sensación que te deja. Esa como tristeza, en que quieras cuidar a la criatura, en que entiendas todos estos conflictos. Encontré muy buena la película, me gustó mucho y yo creo que por eso he estado viendo... me perdí en lo que estaba diciendo. Bueno, la película me gustó mucho, 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 me apasionó mucho y hace tiempo que yo no sentía esta emoción de querer crear
no sentía pasión por crear. Por crear me refiero a pintar o... Sí, me refiero más a pintar o a dibujar. No sentía esto. Y actualmente estoy viviendo mi fanatismo muy locamente. Ahora estoy viendo el making of de Frankenstein, que te muestra más o menos cómo se hizo la película. Uy, no podrá. Bueno, la criatura y Frankenstein en sí están siendo mi musa para pintar. Les voy a mostrar las cositas que he pintado, aunque las he mostrado en el canal de difusión. Llevo apenas 3, estoy pintando uno por día y no sé cómo tapar este otro. Es que tengo una pintura que es personal, que me hizo hacer la psicóloga, así que les voy a ir mostrando los otros. El primero es este que estaba intentando aprender. Ahora, sepan que yo no sé pintar en acuarela, así que estos son mis primeros intentos. No juzguen, ya no se entiende qué es, no importa. Pero aquí viene mi musa. Primero hice este, tiene la frase que justo les dije, que es de un poema de Lord Byron. Lord Byron es un escritor que fue amigo de Mary Shelley, que fue quien escribió Frankenstein. De hecho, Frankenstein se escribió en estas vacaciones que tuvo Lord Byron, Mary Shelley, alguien Shelley, el esposo de Mary Shelley, que en ese tiempo no era su esposo, y otro tipo que fue el que escribió El vampiro, que no recuerdo su nombre. Bueno, de ahí Lord Byron. Y este es el que hice anoche, que me gustó mucho más. Como ven, de a poco voy mejorando, pero sí, así se va mejorando. Ahora voy a hacer otro más y creo que esa es toda la intro que les quería decir. A ver, yo siempre escribo todo lo que quiero decir. Ya más tarde les sigo hablando, yo creo, porque llegó mi hermano. Pequeñas cositas que voy pensando, estoy sin trípode por si acaso. Es viernes por la noche, mis vecinos tienen un carrete y yo estoy aquí, que todavía no sé si leer este, que es el perfume. Voy a empezar con este, quizás empiezo con este otro día y voy avanzando con el perfume. Este es La señora Dalloway de Virginia Woolf. Pasa que yo me leí hace muy poco un libro ya de Virginia Woolf. Me leí Una habitación propia. Estuvo bastante interesante. Yo creo que quizás puedo hablar de eso mañana, porque ahora tengo sueño. Y el perfume suena como más liviano, pese a que la temática igual es cruda, porque es de un hombre que nace sin olor, pero él se obsesiona con los olores y busca crear la esencia perfecta, y esto lo logra mediante crímenes. Y está interesante, bien interesante. No sé si es como lo más tierno para leer en la noche, pero siento que sí es lo más interesante. Ay, lo otro. Estos son mis zapatitos de ballet, los que usaba cuando yo iba antes. Mañana me voy a comprar unos porque me quedan chiquititos. Son talla 38 y creo que yo actualmente estoy en 39. El pie siempre crece, parece. Pero son estas. Son bastante incómodas ahora que me quedan chicas, pero antes eran más cómodas. Y ahí está el uso. Pero bien divertido. He estado estirando mucho y ya mejoró un poquito mi flexibilidad en estos días. Así que bien. Mañana los llevo conmigo a ver esos zapatitos, pero nunca voy a grabar las clases por si acaso. Eso sí que no. Primero, me da vergüenza que me vean el cuerpo. Segundo, me da vergüenza que en la clase sepan que yo grabo videos. Y tercero, no me gusta incomodar grabando. Así que sí, ya. El perfume va a ser. Y ese es mi panorama de un viernes por la noche. Leer.
Llegué recién. O sea, llegué hace un momento, pero me cambié toda la ropa. Ahora soy Adam Sandler. Outfit reveal. Soy Adam Sandler. Por eso solo les voy a mostrar así las compras. Al final terminamos yendo acá porque no había nada en el Decathlon. Las medias puntas, pero son en duraznito porque era el color que había. Son de tela elástica, una lona elástica. Esta faldita, porque así me cubro y se ve bonito, miren. Es de un rosadito. Yo amo el rosado. Por si no lo sabían, amo el rosado. Y es una faldita así, que es como un pareo, creo que le dicen. Y lo otro es esta chaleca, que es solo de brazos. Esta es para tapar mis brazos, porque yo no me siento muy cómoda con mis brazos. Entonces si estoy haciendo ballet, no se van a ver mis brazos y se ve así. Y siento que da una forma bonita, entonces ahí con un peto. Como todavía no es una clase tan seria, no me voy a poner mallas, simplemente voy a estar con calzas, un petito y esto. Y las medias puntas. Ya estoy más armada, me siento más dentro de ballet. Estoy con el pelo tomado, ahí se ve mi pelo. Y eso, muy feliz. Yo creo que sigo grabando el lunes porque ahora hay gente y estoy con una ansiedad muy fuerte porque se vienen las votaciones. Mañana son las votaciones y todo este tema político al resurgir de la ultraderecha me pone muy nerviosa. Entonces quiero un detox. Creo que voy a estar leyendo, viendo cositas de Frankenstein y pintando, que es como lo que más me relaja últimamente, pintar. Entonces voy a pintar, voy a hacer ejercicio porque tengo que practicar los ejercicios de ballet para poder llegar bien. Estamos haciendo el tendu, que es arrastrar el pie con esta parte de aquí pegadita, y cuando llegas al final lo curvas. Entonces haces así. Y se hacen tendus para distintos lados, hacia adelante, hacia el lado, hacia atrás. Y en sexta posición creo que es, y también en primera. Entonces tengo que practicar eso y con eso me voy a distraer porque está horrible el tema político. Horrible. No he querido compartir nada de esto en redes sociales, en Instagram y todo eso, porque me pone muy ansiosa. Y me dijeron que no era necesario compartirlo, pero de todas formas creo que la política es algo que no se puede ignorar. Todos tenemos que informarnos, pero informémonos a nuestra manera y sin atacar al otro. Busquemos lo que se adecua más a nuestros ideales. Y por supuesto mis ideales van totalmente en contra de la ultraderecha. Así que sí. Bueno, el lunes grabo y les hablo un poquito de los libros que he leído, los que he estado leyendo. Y ya. Primero que todo, muchas gracias a los miembros del canal por apoyar el canal de forma monetaria. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por llegar hasta aquí. Como habrán notado, no pude grabar un final, se me fue grabar el final. Han pasado algunas cosas que me han mantenido ocupada, entonces no grabé el final. Y tampoco grabé ninguna reseña de los 2 libros que leí en este tiempo del video, que fue Drácula y Una habitación propia. Se me fue. Yo creo que en el próximo video les cuento un poco de esos libros. De todas formas, tengo muchas ganas de hacer un video donde hable de todos los libros que he leído, recomendándolos para cierto tipo de personas y sin dar mucho spoiler dentro de todo. Pero supongo que ese video será para fin de año, ya que hay otros que he estado grabando entre medio. Así que ahora simplemente les he estado mostrando cuando fui a ver la película de Chainsaw Man, que me olvidé de agregarlo en el principio, porque no encontré dónde estaban los videos. Como he estado mejorando también mi elasticidad, ahora puedo bajar mucho más las piernas cuando hago un mariposa. La pizza que cociné el otro día con mi mamá, un cachito de mi clase de pilates, que en realidad solo fue el mat. Y por supuesto mostrarles este desayuno que tuve junto con mi amiga después de la clase de ballet. En realidad lo mío fue un almuerzo, lo de ella un desayuno. Es muy loco todo el ejercicio que se hace en ballet. Pero bueno, muchas gracias por ver, nos vemos la próxima semana.